Hola artistas, bienvenidos un viernes más a un episodio de Letra a Letra. Y como os dije el lunes pasado, en este caso no vamos a tratar de la siguiente letra del alfabeto, que sería la F, sino que os voy a dar un consejo que a mí me ha sido muy útil para construir diferentes alfabetos a partir de referencias, de letras que veía pues chulas a lo mejor en un cartel, o en un post en Instagram, o en una revista, o en una caja de cerillas. Muchas veces vemos un estilo que nos gusta y cuando intentamos aplicarlo a nuestra composición o a una lámina, vemos que nos falta algo. A lo mejor la palabra que hemos visto tiene solamente 4 letras, 5 letras y en el alfabeto hay 26, 27 si contamos la ñ. ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues realmente no necesitamos ver el alfabeto entero para poder saber qué pinta van a tener las letras que nos faltan, porque todas las letras del alfabeto comparten rasgos con otras letras. Es verdad que no podemos sacar un alfabeto entero a partir de una sola letra, pero teniendo unas cuantas sí que nos podemos hacer una idea de cómo serían las otras. Así que vamos a utilizar las letras que hemos visto hasta ahora para explicar un poco cómo aplicaríamos este proceso. Esto que os voy a explicar aquí de una manera un poco resumida es una de las lecciones de mi curso online de iniciación al lettering y la caligrafía y la verdad es que es una de las que más me gustan a mí. Vamos a coger por ejemplo estas 3 letras que ya hemos visto, la B, la D y la E. Vamos a empezar con estas 3 letras que ya hemos visto, la B, la D y la E, que las 3 comparten un trazo. Y si os habéis fijado en los vídeos, a este trazo vertical que comparten las 3 letras, siempre intento llamarle asta, ¿vale? Le llamo así porque es el nombre que tiene realmente en tipografía este elemento. Esta parte principal de la letra generalmente es un trazo vertical. En un principio es un trazo muy fácil de dibujar, pero si yo por ejemplo a la letra B le añado alguno de los serifs que hemos visto, no haría falta que vosotros vierais esta misma letra en la versión D y E, porque como este asta es la misma aquí y aquí, ya sabéis que si queréis poner este tipo de serifs en estas letras, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. A veces los serifs se complican un poquito más y tenemos estos serifs bifurcados, ya sé que no los hemos visto hasta ahora, pero los veremos más adelante, y cuando llegamos a una letra que tiene este asta tan vertical y estas formas tan rectas hacia abajo o en horizontal, nos cuesta un poco ver cómo vamos a bifurcar esta esquina. Entonces, si yo por ejemplo os enseño cómo hacerlo con una letra D, en la que bajaríamos hasta aquí, después saldríamos con una especie de curvita, vosotros ya podéis aplicar lo mismo tanto a la B como a la E, porque comparten ese asta. Y no solamente hablamos de serifs, imaginaros que habéis visto una letra que tiene a mitad del trazo un elemento como este, como si fuera un gancho. Pues si queréis dibujar cualquier otra letra siguiendo este mismo esquema, sabéis que todas las letras que tengan un asta van a tener ese mismo elemento. Y lo mismo sirve si vemos a lo mejor algún tipo de decoración interna, pues podemos replicarla el mismo tipo en todas las letras que tengan asta. Esto no solo nos sirve para el lettering, también nos sirve si estamos haciendo caligrafía con brush pen, tenemos rasgos que se repiten en las letras. De las que hemos visto hasta ahora, pues por ejemplo la letra B y la letra D tenían un ascendente. Entonces, si yo dibujo una letra D, este trazo ascendente va a ser muy parecido en todas las letras que lo tengan, sea una F, una B, una L, una H. Si en vez de dibujarlo así lo dibujamos simplificado, que ya lo habíamos hecho, pues si yo simplifico en la D, simplificaré también en la B, y en la L, y en la H, y en la F. Y si en vez de una forma simple encontramos algo así, pues lo mismo podré aplicarle a la B, a la F, ¿vale? Os hacéis una idea. No solamente sirve con los trazos más sencillos, sino que es muy interesante cuando empezamos a ver florituras. Voy a hacer una floritura más o menos
sencilla y también os enseño otro truco. Cuando yo hago florituras no siempre empiezo desde el extremo, ¿vale? A veces dibujo la letra y después cuando ya tengo este trozo salgo a partir de aquí y termino el trazo. Bueno, y ahora me podríais decir, ¿y qué pasa con el resto de letras? Porque solo hemos visto 5 letras del alfabeto y por ahora nos has hablado del asta, de estos trazos ascendentes. Bueno, ¿os acordáis que yo os dije que las letras se agrupaban en 3 formas? Podemos tener letras cuadradas, tener letras en forma de triángulo y letras redondas. Pues esto nos va a ser muy útil para detectar qué letras tienen rasgos que se parecen entre sí. Todas las letras cuadradas van a tener esos rasgos que son similares. Las letras redondas también serán parecidas. Una G, una O, una Q van a ser letras muy parecidas entre sí. Y lo mismo pasa con las letras en triángulo. Una V es una letra A a la que le hemos dado la vuelta, o al revés, una A es una V a la que le hemos dado la vuelta. Una de las características de las letras cuadradas es precisamente este asta vertical que hemos visto aquí arriba. La letra E es una forma cuadrada, encaja perfectamente en un rectángulo. No tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿vale? Vale cualquier forma cuadrada o rectangular. A partir de ahora, en cada episodio estaría bien que pensarais si la letra que estamos viendo es cuadrada, es triangular o es redonda. Por ejemplo, letras que encajan dentro de la categoría de cuadradas, la H, la E, la F, la L. Fijaros que si sabéis dibujar una E, sabéis dibujar una F también, porque es prácticamente lo mismo, y la L es una E a la que le hemos quitado estos dos trazos horizontales. Dentro de la categoría de triangulares entrarían la letra A y la letra V, por supuesto, pero también otras letras como por ejemplo la W, la V, la Y o la X. Son letras que aunque no formen un triángulo exacto, tienen trazos en diagonal, que al final es lo que estamos buscando. Y si tienen formas circulares, tendríamos por ejemplo la letra O, la letra Q o la letra G. ¿Y qué pasa con el resto de letras? Pues generalmente una letra no encaja solo dentro de una categoría y tenemos letras que son combinación. Por ejemplo, si combinamos trazos de una letra cuadrada más trazos de una letra circular, tendremos letras como la P, que tiene este asta y después este círculo, la B, que también tiene el asta y después este círculo, o la D. Si juntamos un cuadrado con los trazos diagonales de un triángulo, tenemos letras como por ejemplo la K, la M o la N. Y hay una letra que junta características de los 3 tipos, que tiene trazos propios de una letra cuadrada o rectangular, un trazo en diagonal de las letras tipo triángulo y un trazo en curva de las letras círculo. Si sabéis qué letra es, dejármelo en un comentario. Es una letra súper útil para poder construir las demás y el lunes que viene resolvemos la incógnita. Espero que os haya gustado mucho esta clase, que disfrutéis mucho del fin de semana y que aprovechéis para practicar un poquito con letra a letra. Nos vemos la semana que viene.